Dos hombres presentan una ofrenda al Señor. Uno trajo frutos de la tierra, el otro los primogénitos de su rebaño. Dios acepta una ofrenda y rechaza la otra. ¿Por qué? Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. La palabra nos dice claramente que Abel ofreció los primogénitos de su rebaño, pero no dice si Caín trajo las primicias de su cosecha. Simplemente menciona que, tiempo después, Caín presentó una ofrenda. Caín cosechó sus granos y después de un tiempo juntó suficiente para traer una ofrenda. Fue bajo sus propios términos. Dios aceptó la ofrenda de Abel porque fue de las primicias. La ofrenda de Caín fue rechazada porque no era compuesta de lo mejor. Dar las primicias a Dios es algo que requiere fe. Cuando nace el primogénito de un rebaño, no se sabe cuántos corderos más han de nacer. Pero Abel ofrendó el primero con fe. Al contrario, Caín aseguró el hecho de que él mismo tendría suficiente antes de darle algo a Dios. Muchos de nosotros le tratamos a Dios al igual que Caín, asegurándonos que tenemos suficiente dinero antes de ver si hay algo de sobras para Dios. Aun si le damos lo que sobra, Dios no puede aceptar esa ofrenda, porque no es de las primicias. Otras historias enfatizan esta verdad. En la narrativa de Jericó, el Señor dio instrucciones estrictas de que ningún israelita debía de quedarse con el botín de Jericó. Todo le pertenecía a Dios, porque era la primera ciudad conquistada en la tierra prometida. Fue la primicia. Dios detuvo su bendición de Israel cuando un hombre guardó para sí mismo parte del botín. La primera parte le pertenece a Dios. Se arriesgó mucho más que dinero cuando Abraham ofreció a su primogénito Isaac. Cuando Dios le pidió a Abraham por su hijo, no se esperó hasta tener 10 hijos antes de entregarlo. Dio el primero cuando solo tenía uno que dar. Abraham solo tenía la promesa de tener más hijos. Requería fe para ofrecer a Isaac. Fe que Dios respetó y bendijo. Y Dios hizo lo mismo por nosotros. Dios dio lo primero cuando dio a su Hijo, el unigénito, dado a nosotros cuando éramos pecadores. Dios nos dio a Jesús con la fe de que un día entregaríamos nuestras vidas a Él. El regalo de su Hijo vino antes de la bendición de nuestro arrepentimiento y salvación. Nosotros damos nuestras primicias en la misma manera. Antes de ver la bendición de Dios, lo damos con fe. Dar las primicias de tus ingresos es una forma de decirle a Dios: yo te reconozco primero, te pongo en primer lugar en mi vida, confiando que tú te encargarás de lo demás. Hoy quiero hablar acerca de la fe. La fe da a Dios primero. La fe da a Dios primero. Yo recuerdo cuando por primera vez recibí la impresión de esta verdad en mi mente y en mi corazón. Yo era un niño. Quizás tendría 7 años. Mi tío, que era quien me había presentado a Jesús con su propia vida, me llevaba a ese domingo en la mañana. Por cierto,
pertenecía yo a la primera iglesia fundada en esta ciudad. Así que caminábamos varias cuadras para llegar. Y él dijo, ¿saben qué es el diezmo? Estaba hablando en plural porque yo siempre andaba con mi hermano, José, mi gemelo. Y él dijo, es tomar 10 de cada 100 que Dios te provee y dedicarlo a Él y darlo a Él. ¿Y saben lo que hacemos? Estamos reconociendo que todo lo que recibimos viene de su mano. Y con lo que nos queda estamos diciendo, también es tuyo. Y Él es quien nos bendice y nos prospera. Y entonces nos contó la historia de un hombre que firmaba Colgate. ¿Le suena? Y él dijo, Colgate fue un muchacho que trabajó en una fábrica de jabones para 2 ancianos. Y cuando los ancianos murieron, no tenían a quién dar herencia. Así que le dejaron todo eso a Colgate. Y él un día se arrodilló y dijo, Señor, de todo cuanto tú me des, yo voy a apartar una porción cada vez más creciente, año a año, para ti y para tu obra. Y Dios trajo para él una idea, un jabón para dientes, lo que no existía. Y comenzó su empresa y su empresa creció. Y año a año él aumentaba un porcentaje de lo que dedicaba a Dios y a su obra. Y era lo primero que hacía. Y él dijo esto, Dios lo bendijo tanto que al final de su vida, este hombre, dueño de esa gran empresa y de esa marca tan reconocida, daba el 90%, dedicaba el 90% para Dios y solo vivía con el 10%. Pero con eso le bastó para ser un magnate. Y sabes, eso me quedó en lo profundo. Y voy a confesarte, igual que tú, yo lucho con esto. Igual que tú, yo he sido infiel. Pero he decidido rendir cuentas sobre esto. 2 personas a quien le rindo cuentas sobre esto. No voy a permitir que eso sea un secreto en mi vida. Yo he conversado con hombres que me dicen, yo prefiero que eso sea un secreto en mi vida. Nadie tiene que saber. Pero lo dejan como un secreto porque es su licencia para seguir siendo infieles. Así que una persona a quien rindo cuentas sobre esto es a mi esposa. Ella pregunta, ¿has sido fiel? Y esa pregunta con su mirada es difícil. Mentirle. Y otra persona con quien he decidido ser abierto en cuanto a esto es a mi mentor. Porque a él es a quien entrego esa porción para impulsar un ministerio que se encarga de bendecir pastores en toda América Latina. Y él pregunta, específicamente, ¿de qué es esta porción? ¿Saben esa pregunta? Dime, si tiene que ver con un mes, si tiene que ver con una quincena, ¿lo has anticipado? Y también a él es difícil mentirle porque él es muy preciso.
y luego me envía una palabra de bendición. La fe da primero a Dios. Yo recuerdo la primera vez que fui osado en este sentido. Yo era un muchacho de 15 años. Y voy a decirte esto. Si no has sido fiel antes, cuando entras en canas, eres resistente a esto. Y lo peor, tus hijos no lo aprenderán. Y les robas una bendición. Porque esto se comunica con la vida. Créeme, esto se comunica con la vida. Yo era un maestro de la clase bíblica los domingos y asistía a una pequeña iglesia en un sector popular. Ese sector popular donde nací y crecí. Y no teníamos un salón donde dar clases. Yo era el maestro, pero no teníamos un salón. El sitio donde nos reuníamos como iglesia era solo el salón principal, así que nos distribuíamos en casas alrededor de la comunidad para que los niños recibieran sus clases y tuviesen su tiempo, y los adolescentes y los jóvenes. Así que yo enseñaba a adolescentes. Y pensé, no puede ser que no tengamos un salón. No puede ser que no tengamos un salón. Porque mi deseo era llevar un televisor, llevar un equipo de video, en ese tiempo era VHS, y presentar ilustraciones en una pantalla. ¿Sabes? Como porciones de documentales para hablar acerca de Dios y la ciencia, para hablar acerca de Dios y sus principios eternos. Así que salí por ese sector y cerca de allí había una casa, tenía como un cuarto al lado de la casa con una puerta independiente. Entonces me atreví, toqué y salió una señora y le dije, señora, ¿para qué usa ese lugar, esa habitación? Y ella me dijo, no, está vacía, la había alquilado. Y le dije, ¿usted podría alquilármela? Hey, está hablando un chico de 15. Y ella me miró con extrañeza. Entonces le dije, bueno, no es alquilármela todos los días y un mes, sino solo los domingos en la mañana. Solo los domingos en la mañana, de 9 a 12 del mediodía. ¿Cuánto me cobraría por eso? Y sabes, ella me dijo esto. Ella me dijo que me iba a cobrar el equivalente a lo que mi papá me daba para ir a mi secundaria toda la semana. Semanalmente, mi papá me daba una porción. En ese tiempo era como el equivalente a $5. Así que ella me iba a cobrar cada semana $5. Y yo pensé, ¿cómo voy a pagar mi pasaje? ¿Cómo voy a tener para comprar alguna merienda? Y dije, lo haré. Y cerramos el trato. ¿Saben lo que significó para mí dar clases en ese lugar durante un año? Ir todos los días caminando muchas cuadras hasta el lugar donde yo estudiaba. Prever todos los días llevar agua conmigo. Prever todos los días no comprar nada.
pero Dios me bendijo. Yo recuerdo otro reto de fe. Con ese mismo grupo, dije, hey, si ustedes vienen todos los domingos, mira este maestro, si ustedes vienen todos los domingos, vamos a tener un viaje. Vamos a hacer un viaje. Iremos al acuario en Valencia. Yo recordé un viaje así que eso era lo que iba a ofrecer. Y le dije, Señor, provéeme para hacerlo. Provéeme para lograrlo. Era estudiante ya universitario, pero no tenía dinero como para alquilar una buseta, llevarlos a todos, alquilar un microbús, llevarlos a todos y tener una merienda y pagar la entrada al acuario. Así que hice el presupuesto y oré al Señor. Y recuerdo que en medio de esa necesidad, que era para servir al Señor, tuve algún ingreso por alguna cosa que hice y la dediqué completamente. Ese ingreso lo dediqué completamente como una primicia al Señor. Estaba de visitas en una ciudad en el Zulia. Y entonces allí hablé de mi sueño con alguien que había conocido y le dije, mira, estoy pensando en esto y él me dijo, está bien, admiro lo que estás haciendo, me dijo este hombre. Era un pequeño empresario. Yo tengo un autobús, llévatelo y haz ese viaje con tus muchachos. Y ahí está el chofer. Yo voy a pagar toda la gasolina y voy a pagar los gastos de viajes del chofer. Así que a ti solo te queda pagar la comida que vas a darles a los chicos durante el viaje y pagarles su entrada. Y luego otro hombre se me acercó y me dijo, toma, aquí tengo una ofrenda para ti. La verdad era la primera vez que me ocurría algo así. Y lo que él me dio sirvió para todo el viaje que iba a regalar a mis queridos adolescentes a quien daba clases de esa escuela dominical. La fe da a Dios primero. Y el asunto es que algunos de nosotros tenemos serios problemas para entender eso. Nos cuesta tanto esto. Voy a decirles, para ustedes es importante que un pastor enseñe a la iglesia acerca de relaciones, ¿sí o no? De cómo relacionarnos con los demás. Es decir, si no lo enseño, ustedes pensarían que estoy siendo irresponsable. Para ustedes es importante que un pastor enseñe acerca del uso del tiempo, ¿sí o no? Sí, es importante. ¿Sabes? El tiempo es importante. Para ustedes es importante que un pastor enseñe acerca de el uso de talentos y dones. Debemos descubrirlos, desarrollarlos y utilizarlos. Pero ¿sabes qué no quieres que te enseñe? Sobre el uso del dinero. De eso tú no quieres que yo hable. Porque podría incomodarte. ¿Entiendes lo que digo? Podría incomodarte. Alguien dijo que cuando los bárbaros, ¿saben? Los bárbaros son paganos y el Papa en ese tiempo, estamos hablando de la Edad Media, donde se hicieron algunas locuras religiosas, contrató a los bárbaros para hacer su llamada Guerra Santa. Pero dicen que los bárbaros, el Papa dijo, para que puedan hacer Guerra Santa tienen que bautizarse.
y bautizaron a los bárbaros para hacer el ejército cristiano. Pero dicen que los bárbaros tomaban su espada y cuando los sumergían en el agua, dejaban su brazo y su espada afuera y decían, yo todo soy cristiano, pero mi espada sigue siendo bárbara. ¿Saben qué hacemos? Es más o menos eso. También nos bautizamos y dejamos la cartera afuera. Estas son palabras de Jesús, así que márcalas en rojo. ¿Está bien? Él dice en Lucas 16:11. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Vamos a ir con los contrastes. Riquezas mundanas, verdaderas riquezas del cielo. Riquezas mundanas son las que tú ganas. Verdaderas riquezas del cielo vienen de Dios y su prosperidad para ti y su abundancia para ti y sobre todo su paz en relación con el futuro. Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Contraste de otras personas, de ustedes. Y eso me confunde. Pero de otras personas es porque todo lo que podemos manejar materialmente no es nuestro. No es nuestro. ¿Y sabes cuál es la prueba más importante de que no es nuestro? La muerte. Cuando te mueres, lo dejas todo. Así que eso que dijiste, mi casa, mi carro, mi. Lo dejas. ¿Sabes por qué lo dejas? Porque nunca fue tuyo. Viviste con la ilusión de que era tuyo. Pero lo que es de ustedes es lo eterno. Es un regalo de Dios. Es su favor sobre tu vida. Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. Entonces aquí de nuevo contrastes. Jesús habla por contrastes en esta parábola. Luego la puedes leer completa. Y está diciendo dos amos. Y ocurre que si tienes dos amos, es un imposible. Porque amas a uno y odias a otro. ¿Ves? Y eres leal a uno y desprecias al otro. Y entonces de pronto vamos a preguntarle, ¿y quiénes son esos dos amos? Y Jesús respondería, no puedes servir a Dios y al dinero. Y es lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Vamos, a mí me ha ocurrido, no sé si a ti, pero a veces yo tengo esta lucha. Y el Señor me recuerda, ¿quieres que yo sea tu amo? ¿Quieres que yo sea realmente el dueño de tu vida? Toma eso que controla tu corazón con mucha frecuencia y tráelo a mis pies. Y es la única manera que eso deje de dominarte y controlarte por tus temores o por tu avaricia o por tu inseguridad sobre el futuro, lo que te lleva a ser infiel. Cuando nuestros recursos son escasos, y esa puede ser tu situación. Vamos, ven y hablemos y tú me vas a decir, el problema es que mis recursos son escasos. Yo he aprendido esto y es algo que siempre me repito y siempre le digo a la gente, nunca seas tan pobre como para no dar nada. ¿Escuchaste eso? Nunca seas tan pobre como para no dar nada. Pero cuando tus recursos son escasos, tú entras en una prueba de fe.
Es allí donde Dios dice, ¿sabes qué estoy haciendo? Estoy probando tu fe. ¿Y sabes por qué Dios prueba nuestra fe? No porque no sepa la condición de nuestro corazón. Toda prueba de Dios no se trata de que Dios quiere descubrir tu corazón. No. Se trata de que Él quiere mostrarte tu corazón. Siempre que yo entro en una prueba de fe, sé que es el momento en que Dios quiere ayudarme a ver realmente mi corazón, porque a veces me autoengaño. ¿Sabes? Creo, sí, yo soy muy fiel. Y de pronto entro en una prueba de fe y me doy cuenta cuán débil soy. Necesito de ti. Enséñame a confiar. El compromiso espiritual va a traer resultados espirituales. El compromiso espiritual va a traer resultados espirituales. En esto de que la fe da primero a Dios, debe haber primero un compromiso. Y es un compromiso radical. Y es el compromiso, pase lo que pase, voy a hacerlo. Y pase lo que pase, voy a rendir cuentas. Y pase lo que pase, no quiero mantenerme así como, Señor, si quieres, mejor no hablemos de esto. No, voy a hablar con Él. Estoy comprometido contigo también en mi vida financiera, porque entiendo, este es el amo que compite, este es el que quiere ser el amo, y yo he decidido que tú seas mi amo. Este es el compromiso espiritual, y ese compromiso espiritual va a traer resultados espirituales, esos que vienen de Dios, esos que vienen de su intervención. ¿Harás lo que Dios desea sin importar el costo para luego verlo obrar? Hazte esa pregunta. Hazte esa pregunta. ¿Haré lo que Dios desea sin importar el costo para luego verlo obrar? ¿Haré eso? ¿O haré lo que mi temor me impulsa a hacer? Teniendo suficientes excusas debido al costo para luego verme a mí hacer con ansiedad y con más temor. Este es el compromiso espiritual. Dios da a las personas generosas. Vamos, busca en la palabra y te vas a encontrar con eso una y otra vez. Revisa toda la escritura y te vas a encontrar con eso una y otra vez. Dios da a las personas generosas. Pero esto requiere sacrificio. Sí, sacrificar mi ego. Sí, sacrificar mi dependencia en mí mismo y en lo que puedo controlar. Y eso tiene un gran potencial de incomodidad. Habla de eso con Dios y dile, ¿sabes? Me cuesta soltar el control. ¿Y sabes qué? Me incomoda esto. ¿Puedes decírselo? Pero se alineará con el ejemplo de Cristo. La generosidad se alinea con el ejemplo de Cristo. Pero construye el carácter. La generosidad, Dios quiere que la generosidad sea una marca del carácter de aquel que dice confiar en Él. Dios quiere que la generosidad sea una marca en la vida de sus hijos. Yo he aprendido esto en la medida en que he invertido en la obra, en Dios y su obra, para dar a Él primero. En esa medida mi fe crece para seguir emprendiendo.
Es el músculo de la fe. Comienza con Dios y su obra, pero me lleva a emprender usando las capacidades que Él me da, usando la inteligencia, la experiencia que Él me da. ¿Te das cuenta de lo que digo? Y esto tiene que ver con carácter. Sí, es cierto, requiere sacrificio y te coloca muchas veces en una posición de incomodidad, pero profundiza la relación con Dios, profundiza tu relación con Dios, porque aprendes a depender más de Él y no de tus propias fuerzas. Yo casi nunca hablo acerca de esto en relación con mi propia vida. Sin embargo, cuando lo enseño, tengo que hablarte de esto en relación con mi propia vida. Piensa en esas sillas cómodas donde estás sentado. ¿Sabes que cuando asumimos el reto de comprarlas, no teníamos el dinero? Y comenzamos a orar al respecto. Y Dios habló a mi corazón. Yo tenía un carro, un buen carro. Y dije, Señor, la fe da primero para ti. Así que hablé con Aura, y hablar con Aura sobre esto es muy peligroso. Porque ella me incomoda en esto. Sí. Así que ella dijo, sí, vendamos el carro. Compremos uno que cueste la mitad o menos de eso y demos el resto. Demos el resto al Señor. Al fin y al cabo, todo lo que tenemos viene de su mano. Y así lo hicimos. Y voy a decirte, Dios ha seguido siendo fiel. Eso ese tipo de decisiones profundiza mi relación con Él. Porque ahora tengo que esperar más en Él. Nuestro gran propósito es ser más como Cristo. Si tú eres un seguidor de Jesús, a ti te llamo discípulo. ¿Y sabes lo que hace un discípulo? Un discípulo crece para parecerse más y más a su maestro. Y la generosidad nos lleva a este gran propósito. Piensa en tu maestro. Lucas 16 dice, siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. Siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. Perdón, esta no es la cita, está en 2 de Corintios, pero dice, siendo rico se hizo pobre por amor a nosotros. Mira su ejemplo, cuánta generosidad. Y la verdad es que el tamaño de su riqueza y la profundidad de todo lo que entregó y de su pobreza nunca se comparará con nuestra riqueza y pobreza. Nunca. Obedecer la visión de Dios traerá la provisión de Dios. Obedecer la visión de Dios traerá la provisión de Dios. Y es lo que nos cuesta. ¿Cuántos quieren la provisión de Dios? A ver, vamos. Vamos a pensar que Dios te está mirando y va a responder el anhelo de tu corazón. Vuelvo y pregunto. ¿Cuántos quieren la provisión de Dios? Eso estuvo mejor. Entonces Él te dice, si quieres mi provisión, obedece mi visión. Obedece mi visión. La visión de Dios. ¿A qué se refiere la visión de Dios? Es su guía que nos orienta.
Es su guía que nos orienta. Y sabes, Él nos da el gran privilegio. Él dice, ¿sabes qué? Tengo una obra que quiero hacer en la vida de personas, en familias enteras, en comunidades enteras, en tu ciudad, en tu nación que tanto me necesita. Inclusive, quiero llevar su impacto más allá de su propia nación. ¿Qué les parece esa visión? ¿Acaso no es maravillosa? Pero entonces Él dice, ¿y sabes lo que voy a hacer? Te voy a dar recursos para que te asocies conmigo en mi visión. ¿Lo harás? Esa es su pregunta. ¿Lo harás? Soy yo quien voy a colocar la semilla en tu mano para que siembres en mi labor, para que siembres en mi obra. ¿Lo harás? La visión de Dios sigue la obediencia en fe. Cuando tú abrazas la visión de Dios para obedecer, es un paso de fe, de fe. Y me gusta recordar lo que dice Hebreos acerca de la fe. La fe es la certeza, sí, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces voy a tener eso, voy a actuar con certeza de lo que espero. Sus promesas, Él las cumplirá. Y voy a actuar con convicción de lo que ahora no veo, pero que veré. Dios lo hará. Y que actuamos según sus instrucciones. ¿Y sabes qué pasa cuando entonces recibimos su visión, obedecemos en fe? Vemos luego la provisión de Dios, recursos divinos que llegan a su debido tiempo. Mira esto que nos pasó. ¿Cuál es mi conexión con Brasil? ¿Cómo fue que me conecté con esa ciudad Curitiba? Nosotros recibimos aquí en Venezuela 1 millón de líderes. Un programa de capacitación por 3 años que John Maxwell generosamente donó para las naciones del mundo. Así que recibimos la capacitación y luego que nos capacitamos aquí en Venezuela, por cierto, no estábamos en el plan. La verdad, Venezuela no estaba en el plan. Pero nos atrevimos, Roberto y yo, Roberto Bautista, que ahora pastorea en Monterrey, fue pastor de jóvenes de la iglesia, a sentarnos con Juan Beriken, que venía de parte de John. Y le dijimos, ¿puedes incluir a Venezuela en ese plan? Y él dijo, pues, la verdad que no teníamos, pero tenemos a alguien que pueda dirigir eso. Y dijimos, bueno, Roberto, tú podrías. Y él dijo, sí, yo puedo si tú me ayudas. Así que nos metimos en eso. Nos capacitamos y después de capacitarnos, nos enviaron una invitación a varios pastores. ¿Podrían ustedes dedicar tiempo, esfuerzo y dinero para entrenar a otras ciudades en 1 millón de líderes? Y nos enviaron una lista de 50 ciudades en América Latina. Y dije, sí. ¿Y saben lo que significaba eso? Cubrir con nuestros propios recursos el ir a esas ciudades y capacitar a esos pastores y líderes. Así fue que escogí Curitiba, ¿ves? Así que significaba ir 2 veces al año durante 3 años. Pero el Señor abrió puertas. Más tarde me invitaban a mí y a Aura para ir.
no solo a esa ciudad, sino a otra ciudad. Y estábamos en una ciudad y fue en el momento de mayor crisis de medicamentos. ¿Ustedes recuerdan que tuvimos un tiempo donde teníamos un 90% de escasez de medicamentos? Y que no había ni siquiera medicamentos para bajar la fiebre, para el control de la fiebre de los niños. ¿Recuerdan eso? ¿O ya se nos olvidó? Y Aura me dijo esto, me dijo, vamos a llevar medicamentos. Vamos a llevar medicamentos. Y yo pensé, ¿cómo? ¿Cómo? Pero la fidelidad de Dios trae la provisión de Dios. La visión de Dios, obediencia en fe, trae la provisión de Dios. Y con lo que teníamos, comprábamos medicamentos y dábamos para los niños. Así que estando en esa ciudad, algunas mujeres también del ministerio, muy amigas de Aura, le dijeron, Aura, queremos llevarte de compras para que lleves zapatos. A Aura les encantan los zapatos brasileros. Y ella dijo, no, esta vez no. Ellas estaban sorprendidas. ¿Pero por qué? Porque no quiero llevar zapatos. Eso es difícil. Los hombres casados entienden lo que estoy diciendo. Y le preguntaron, ¿por qué? Porque los niños en mi país no tienen paracetamol, acetaminofén. Cuando tienen fiebre, sus madres lloran por el temor de lo que les pueda pasar. Voy a decirles algo. Trajimos una maleta de 32 kilos llena de medicamentos para nuestros niños. Visión de Dios, obediencia en fe, provisión de Dios. Provisión de Dios. ¿Por qué? Porque hemos recibido esta visión de Dios. Impulsar el discipulado de nuevas generaciones. Y para impulsar el discipulado de nuevas generaciones tenemos que cuidar a nuestros niños. Tenemos que cuidar a nuestros preadolescentes. Tenemos que cuidar a nuestros adolescentes. Porque hemos recibido esta visión. Plantar y fortalecer iglesias. Y levantar iglesias que hagan lo mismo. Y para eso hay que invertir. Hay que invertir. No tenemos de sobra. Porque hemos recibido esta visión de Dios. Formar y cuidar pastores. Porque sin pastores saludables no habrán iglesias saludables que impacten comunidades para que sean saludables. Y seguir levantando pastores que vayan y hagan lo mismo. ¿Entiendes esa visión? ¿Sabes? La visión de Dios te lleva a obedecer en fe y ves la provisión de Dios. Cuando haces todo lo que Dios te dice que hagas, Él hace todo lo que tú no puedes hacer. ¿Puedes llevarte eso en el corazón? Cuando haces todo lo que Dios te dice que hagas, Él hace todo lo que tú no puedes hacer. Y aquí te pregunto, ¿recibes la visión de Dios para invertir en su reino, para invertir en su obra, para dedicar a Él lo primero? ¿Sabes qué significa eso? De cada 100 que recibes, lo primero que haces es tomar 10 como una porción que le dedicas a Él y a su obra. ¿Sabes qué es eso? Que cuando el año comienza, dices, Señor, este año comienza y yo quiero dedicar mis primeros ingresos a ti, íntegros a ti, serán mi primicia.
serán mi primicia. ¿Representa un sacrificio? Sí. ¿Incomoda? Sí. Pero nunca verás lo que Dios puede hacer si no das pasos de fe. ¿Das por lo que crees que es razonable o por lo que Dios te dice que es posible? ¿Cómo has visto a Dios revelar lo que quiere que des? ¿Cómo has visto a Dios revelarte lo que quiere que des? Mis queridos, nosotros tenemos un programa de formación de ministros. Y no me gusta, como te digo, no me gusta hablar de esto porque pareciera que estoy presumiendo y no quiero presumir. Pero cuando comenzamos el programa de formación de ministros, todos los recursos para eso salieron de los recursos que Aura y yo teníamos. Todo. Luego fue que le dije a la iglesia y a la administración, respáldenos, hagamos esto. Y cuando yo veo el resultado, de iglesias crecientes que surgieron de ese primer paso, de parejas que se formaron para el ministerio, que surgieron de ese primer paso, me doy cuenta, yo hago algo pequeño y Dios hace algo grande y maravilloso. Quiero enseñarte este principio. Cuando tengas una necesidad, siembra una semilla. Cuando tengas una necesidad, siembra una semilla. Lo normal es, cuando tengo una necesidad, es mi excusa para no dar primero a Dios. Vamos, seamos honestos. Cuando tengo una necesidad, es mi excusa para no dar a Dios primero. ¿Les ha pasado? A mí me ha pasado. Pero Dios sigue insistiéndome una y otra vez en eso. Álvaro, no. Tu vida conmigo comenzó por fe. Tu vida conmigo debe continuar por fe. No hagas de tu necesidad una excusa para limitar tu fe, tu confianza en mí. Sabes, yo pienso todos los días cuando me despierto y le pregunto al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? Creo que Él me responde y dice, ¿sabes lo que hoy quiero? Confíes en mí. ¿Sabes cómo me agradas? Cuando confías en mí. ¿Sabes lo que más espero de ti? Que confíes en mí. Entonces aparece una necesidad y a mí se me olvida todo lo que Él antes ha hecho en mi vida. Yo tengo una amnesia de fe increíble, hermano. Y Él me recuerda, cuando tengas una necesidad, siembra una semilla. Y me recuerda esos años de mi adolescencia cuando comencé a servirle de todo corazón. Y me dice, ¿te acuerdas cuando sembraste la semilla y yo cumplí el anhelo de tu corazón? Yo sigo siendo el mismo Dios de tu adolescencia. Y quisiera que tú seas un hombre que haya crecido tanto que le enseñe a ese adolescente que tengo mucho más que darle. Así que cuando aparece la necesidad, ve y siembra la semilla.
Lo primero, lo mejor para Dios. Ve y siembra la semilla. Luego confía en el proceso. La raíz crece y no puedes verla. Luego cultiva paciencia. Espera. Y luego, ¿sabes lo que vas a hacer? Vas a cosechar abundantemente. Eso me ha pasado 2 veces. 2 veces me ha pasado esto que me ha dejado así, que me ha dejado sin palabras. La primera vez yo estaba solo, la segunda vez estaba con Aura. La primera vez a las afueras de Monterrey. Salí con mi querido amigo Roberto y un empresario de su iglesia. El empresario me dice con su esposa: pastor, háblenos acerca de su visión. Y yo vuelvo y le repito aquello que ya les he dicho. Impulsar discipulado de nuevas generaciones, plantar nuevas iglesias saludables, cuidar, formar pastores, lo más importante en mi vida. Y luego me dijo, no. El empresario me dijo, no. Quiero que me hable de una visión suya, de su necesidad. Dígame qué necesita usted para usted. ¿Y saben qué? Yo no sabía qué decir. En mi mente y en mi corazón estaba tanto la visión de Dios que yo no podía pensar en una necesidad mía. Y Él esperó hasta que yo tuviese una respuesta. Me dijo, entonces, dígame. Y le dije, bueno, necesito hacer reparaciones a mi vehículo, viajo mucho y ya le sale. No es seguro que viaje así. Y me preguntó, ¿cuánto necesita? Y le dije un monto. Un monto que sería muy alto para mí. Y me dijo, vamos a hacerlo. Pero voy a decirles, yo fui desobediente. Porque cuando tenía eso, surgió una necesidad, particularmente en nuestra iglesia en el Tocuyo. Entró en crisis. ¿Y sabes qué hice con eso? Lo di para suplir la crisis económica que ellos tenían. Pero ¿saben qué pasó? Dios proveyó exactamente esa misma cantidad, luego de forma inusitada, para que yo pudiese reparar mi vehículo y seguir haciendo mi labor de ir, visitar pastores, iglesias y hacer la obra. Dios quiere que coseches abundante, pero la fe da a Dios primero. Termino con este versículo. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Entonces Él llenará tus graneros y tus tinajas desbordarán de buen vino. Proverbios 3, 9 y 10. ¿Sabes a qué se refiere específicamente esto? Con lo mejor de todo lo que produces. ¿Sabes cómo se traduce también esto en el idioma? ¿Cómo se escribe? Se traduce así: primicias. Primicias. Honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de tus primicias. ¿Y sabes lo que Él va a hacer? Esta es su promesa. Llenará tus graneros y tus tinajas desbordarán de buen
vino. A veces veo la vida de tantos hombres debilitados por la crisis que vivimos. Su falta de fe, su pérdida de esperanza, su ansiedad constante sobre cosas materiales, su incertidumbre paralizante. Y pienso, si dieran pasos de fe, si se ejercitaran en esa forma de fe que da Dios primero, serían levantados. Y mi corazón me duele, ¿sabes? Porque por más que trato de enseñarles, siguen resistiendo. Y siguen en ese ciclo de ansiedad paralizante. Vamos a estar de pie. ¿Por qué dar a Dios el primer lugar? Repito mucho esto, pero yo quiero recordártelo. Por gratitud por el pasado. Quiero preguntarte, ¿hay alguna cosa de tu pasado por lo que tengas que agradecerle a Dios? En cuanto a tu vida financiera, tu vida material. Cuando das, tú estás mirando el ayer y estás diciendo gracias. Para mantener las prioridades en el presente. Cuando tú das, tú ves tu presente y tú dices, primero lo primero. Primero lo primero. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que tienen que ver con las preocupaciones materiales les van a ser dadas. Y en tercer lugar, confianza para el futuro. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, tú ves el futuro y sabes lo que va a emerger de tu corazón. Confianza. Vas a confiar. Señor, delante de tu presencia estamos. Queremos darte gracias por hablar a nuestras vidas hoy. Señor, ayúdanos a crecer en esa clase de fe que te da a ti primero, que te da a ti primero. Los primeros 10 de cada 100, dedicarlos a ti, antes de que las presiones y los afanes de la vida nos paralicen. Y lo primero del año, dedicarlo a ti y a tu obra, como nuestras primicias, de tal manera que abrazamos tu visión, obedecemos en fe y luego vemos tu accionar, y eso hace crecer aún más nuestra confianza en ti. Gracias por lo que harás en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.